Bienvenidos a Viviendo bajo su gracia, un espacio donde compartimos procesos reales, fe viva y las promesas de Dios que nos sostiene cada día. Soy Marce y hoy caminamos juntos bajo su gracia. Hoy quiero seguir contándoles cómo empezó mi proceso, pero también quiero hablarles de algo muy importante, de la bondad de Dios en medio de todo. Todo comenzó a finales de enero, justo en esta temporada, cuando empecé a notar algo distinto en mi cuerpo, exactamente en mi seno. Una bolita que me había notado. Y yo dije, esto es como extraño. No me dolía, pero aún así no lo ignoré. Y efectivamente pedí una cita con mi doctora de cabecera. Y me la dieron para el 6 de febrero. Me recuerdo muy bien las fechas, además lo tengo apuntado. Y ese día me revisaron y me vieron que la zona estaba un poco grande, caliente y enrojecida. Por eso me derivaron a la unidad de mama del hospital. Pero ahí entra la primera etapa, ¿cierto? Una etapa de confusión. Una etapa de confusión no solamente, yo creo que para los médicos, porque primero ellos van mirando qué es lo que es, sino para mí, ¿sí? Una etapa donde uno dice, bueno, me mandaron a la unidad de mama, sé que me van a mirar, pero uno siempre tiene esa fe, la esperanza de que pues no es algo malo, y además así me lo decía mi esposo, mi hija. Así que fui a la unidad de mama y me mandaron unos antibióticos. Me mandaron unos antibióticos que me sentaron súper mal y tuve que suspenderlos, ¿sí? Volví, los retomé porque yo digo, bueno, voy a hacer el tratamiento como me lo dijeron, pero al final no pude y me volvieron a pedir otra cita con esa unidad de mama. Ya la segunda cita que tuve con la unidad de mama, pues ya no solamente era una doctora, sino que eran varias y ya pues me miraron y al final pues me mandaron una mamografía, ecografía y biopsia. Les cuento que a mí nunca me habían hecho una mamografía, pero todo empezó rapidísimo, creo que demasiado rápido. Iba un examen tras otro. Eso lo recuerdo así y dije, bueno, primero porque pues gracias a Dios y siempre le doy las gracias a Dios por estar en este país y por todo lo que en eso conlleva, porque de verdad que este sistema de sanidad para mí uno de los mejores, donde uno tiene, todo es gratuito prácticamente, no tienes que pagar nada y yo le doy la gloria a Dios por este país de verdad y por tenerme aquí. No es casualidad, es un propósito de que Dios me haya tenido en este lugar. Pero les cuento que en medio de ese ir y venir de médicos, de exámenes, antes de eso, de todo eso, y de recibir el diagnóstico, el Señor, por eso yo les decía al principio que Dios es tan lindo y su bondad es tan grande y sus detalles de amor conmigo, porque incluso Él ya sabía el diagnóstico que iba a tener, ¿no? Pero antes de eso me dio tantos detalles de amor, tantas cosas hermosas, porque en enero yo cumplo años, justo a finales de enero cumplo años y fue muy bonito con mi familia, me sentí amada, me sentí muy amada, no solamente por Dios, sino por todos los que estaban alrededor. Con mi cumpleaños y en febrero yo sigo una serie que se llama The Chosen y que habla sobre la vida de Jesús, la cual me encanta y me ha acompañado muchísimo en este
en este proceso y en mi fe, ¿no? En mi fe, en seguir creciendo mi fe a través de esa serie. Y habían dicho que iba a haber una premier europea en Madrid y que iban a sortear muy poquitas personas, iban a ser solo 100 y que iban a dar entradas dobles para esa premier. Y les cuento que Dios me dio, porque yo sé que fue Dios fue el que hizo posible que yo me ganara eso. Yo me gané la entrada doble para ver a The Chosen en Madrid y era el 25 de marzo. Y yo me la gané y yo feliz, claro, yo hice todo y al final en febrero, a finales de febrero, dijeron que me había ganado esa entrada doble, que fui con mi hija Ángels, y de verdad que fue hermoso, fue un detalle de amor, el estar allí, el poder vivir esa experiencia y me encantó, sí, me encantó. Pero como venía diciéndoles, en ese ir y venir de tantos exámenes, Dios ya sabía el diagnóstico, que iba a ser cáncer de mama, ¿sí? Les cuento que yo tenía la cita para los resultados el día 24, que era un lunes, pero me llamaron un viernes por la mañana que fueran porque me iban a dar los resultados. Ese día viernes tenemos una célula en la iglesia donde intercedemos a las 5 de la mañana y el Señor me dio el privilegio ese día, ese 21, de interceder. Ese día me quebranté muchísimo, me quebrantaba en la oración. El Señor me regaló un versículo que es Salmo 57 del 1 al 2 en Nueva Traducción Viviente, que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo a Dios Altísimo, a Dios a quien cumplirá su propósito en mí. Me quebrantaba muchísimo porque veía la bondad de Dios, porque el Espíritu de Dios ya me decía que si me habían llamado antes para darme el resultado es porque no eran buenas noticias. No eran buenas noticias. Yo lo sentía en mi corazón, pero aún así Dios me daba paz. Dios me daba ese amor, esa bondad, esa protección, como dice en el versículo, y que me escondería bajo la sombra de sus alas hasta que haya pasado el peligro. Porque en medio de la tormenta, ahí estaba el Señor, dando paz, tranquilidad y fortaleza. Y recordando ahora este versículo, Él sigue haciendo eso, sigue protegiéndome y yo me sigo escondiendo en la sombra de sus alas hasta que pase el peligro, porque yo sé que Él va a cumplir su propósito en mi vida. Por eso cuando fui ese mismo día, 21 de marzo del 2025,
Cuando yo entré ahí donde la doctora con mi hija y solamente con verle la cara a la doctora sentí que Dios estaba ahí conmigo, que aunque esa doctora en ese instante me dijo no son buenas noticias, yo ya lo sabía, pero yo también sabía que Dios me había dicho ese día en la mañana: tranquila, yo te cubro, yo te protejo, yo te voy a esconder bajo mis alas porque yo voy a cumplir mi propósito en ti. Por eso hoy sigo refugiándome bajo las alas de Dios. Sigo creyendo que Él tiene el control absoluto. Sigo confiando que Él cumplirá su propósito en mí y yo sé que en ti también. No sé por lo que estés atravesando en este momento. No sé qué situación o circunstancia estás atravesando, pero solo sé que Dios es bueno, que su bondad es infinita, que Él tiene el control y que cuando te sientas triste, cuando no puedas más, refúgiate bajo las alas de Dios, porque vas a estar seguro y segura que su protección, su misericordia, su amor siempre van a estar ahí. Gracias por escucharme y recuerden, Dios es el que nos sostiene, el que nos abraza, el que nos llena de su amor, de su paz en medio de la tormenta. Y recuerden, Dios es bueno. Un abrazo muy fuerte, Dios me los bendiga.